Específicamente ahorita los compañeros que conforman el Comité Internacional, sobre todo los europeos, convocan a esta rueda de prensa para que conozcan la situación que se está desarrollando del movimiento respecto a el pronunciamiento que vamos a pedirle que haga el Parlamento Europeo. Entonces, vamos a leer dos comunicados. El primero es sobre la carta amplia que se va a mandar al Parlamento Europeo. Nosotros ahorita les haremos llegar el comunicado de prensa y también la extensión completa de la carta, ¿no? Entonces, pásame la carta entonces. Comunicado para la Comisión Parlamentaria Mixta entre la Unión Europea y México. Apreciables eurodiputadas y eurodiputados, las y las que suscribimos en nuestra calidad de investigadores, estudiantes y ciudadanos mexicanos y binacionales que radican en Europa, así como grupos colectivos de activistas solidarios, nos dirigimos al Pleno del Parlamento Europeo para solicitar su intervención con carácter de urgente ante la crisis que en materia de derechos humanos está viviendo el pueblo de México. Nuestra solicitud se fundamenta en los principios establecidos en la Carta de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como en las propias cláusulas del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación. Acuerdo global que firmaron la Unión Europea y el Estado mexicano en el año de 1997, mismo que entró en vigor en el año 2000, así como la Asociación Estratégica del 2008. La crisis social, económica, política y moral por la que están atravesando el país atenta contra los derechos humanos de sus habitantes. Es sistemática y ha alcanzado un punto crítico y desesperante, tal como lo han señalado diversos organismos nacionales e internacionales. Un caso concreto son los recientes y dolorosos hechos del 26 de septiembre del año en curso, en los cuales cuerpos de seguridad municipales, en complicidad con elementos del crimen organizado que controlan la región de Guerrero, desollaron a un estudiante. Asesinaron un total de 6 personas y desaparecieron a 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero. Tal situación se agrava por la poca acción e inmovilidad de las autoridades federales para acabar con los nexos entre el poder público en sus distintos niveles de gobierno, las fuerzas del orden y el crimen organizado. En Iguala, el historial delictivo del presidente municipal y sus relaciones con el crimen organizado eran en conocimiento público, pero ninguna autoridad estatal, comenzando por el Procurador de Justicia, hizo nada ante las denuncias ciudadanas. José Luis Abarca Velázquez, quien debe rendir cuentas, se encuentra prófugo, mientras que los familiares de los estudiantes desaparecidos han sido amenazados en su intento por movilizarse para pedir justicia. Esta forma de gobernar muestra un grave fenómeno que radica en el desdibujamiento entre lo público, lo privado y lo criminal, y ha provocado abuso de poder y actos de barbarie de manera constante a todos los rincones del país. En México ya no sabemos a quién protegen las diversas policías existentes. Ante la gravedad de la situación, apelamos a la intervención del Parlamento Europeo para que los derechos humanos de los mexicanos sean respetados por el propio gobierno mexicano. No entendemos cómo ha sido posible el Acuerdo Global de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la Unión Europea, en el cual se ha basado para su factibilidad y eficacia en principios democráticos y en el respeto a los derechos humanos, siendo que el Estado mexicano ha sido en otras ocasiones condenado por jueces internacionales en razón de su participación directa e indirecta por acción y omisión en la comisión de crímenes y de lesa humanidad. Asesinato, cárcel, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, persecución de grupos y colectividades con identidad propia, fundada en movimientos políticos, desaparición forzada de personas, ataques contra defensores de derechos humanos. Es preciso señalar que la cooptación del Estado por el crimen organizado, incluidos los partidos políticos, ha venido configurándose desde el 2000. A pesar de la alternancia de poder, el sistema político de corrupción, impunidad y tortura no han cesado desde el 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón Hinojosa declaró la llamada guerra contra el narcotráfico, lo cual no ha hecho más que agravar el sistema de corrupción e impunidad, así como la violación a los derechos humanos por las propias autoridades estatales y federales. La violencia en México ha ido ganando terreno hasta límites inauditos, llevándonos a un estado de emergencia por el desgobierno en el que se vive. Los casos de Ayotzinapa y Tlaxcala son una muestra palpable de que se ha agotado nuestras posibilidades de recibir ayuda en el interior del país. Es indispensable que
a nivel internacional se articule un pronunciamiento a favor de los derechos humanos y se cuestione el gobierno de México sobre su proceder. Con base en lo anterior, hacemos las siguientes consideraciones. Primero, agradecemos profundamente la solidaridad del grupo de 21 integrantes de diversos grupos parlamentarios que forman parte del Parlamento Europeo y que este 10 de octubre, ante los hechos ocurridos a los estudiantes de Ayotzinapa, en Iguala Guerrero, promovieron ante Catherine Ashton, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, y ante Federica Mogherini, alta representante designada de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, la necesidad de hacer el llamado al gobierno mexicano en términos de manifestar: 1. La preocupación y consternación del Parlamento Europeo por la violación de los derechos humanos en México, la cual cobra una magnitud inaceptable en los hechos de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala Guerrero. 2. Que ante la modernización que se prevé para el año 2015 del Acuerdo Global del año 2000 y la Asociación Estratégica del 2008, la misma tendría que ser puesta en espera y sus objetivos y áreas previstas para la liberación deben ser revisadas. 3. El Estado mexicano debe garantizar la aplicación efectiva de los derechos humanos. 4. El crimen organizado debe ser detenido. Segundo, de igual forma agradecemos a la vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Bárbara Lochbihler, crímenes cometidos en Iguala Guerrero. 2. El llamado a la Unión Europea para que durante las negociaciones para renovar el acuerdo global entre el organismo europeo y el gobierno mexicano se exija el cumplimiento cabal de los derechos humanos y la seguridad de los mexicanos. 3. Reconocer que ni la guerra contra el narcotráfico del expresidente Felipe Calderón ni las iniciativas del nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto han disminuido la violencia en el país. 4. Tener la convicción de que los acontecimientos de Iguala son más que una evidencia palpable de la incapacidad de detener a los delincuentes y es un grito que nos dice ya basta. Tercero, saludamos que el Parlamento Europeo en su sesión de este 15 de octubre discutiera con carácter urgente el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y promueva para la sesión plenaria del jueves 23, mañana, en su sede de Estrasburgo, emitir una resolución sobre estos hechos. 4. Las y los ciudadanos que suscribimos queremos manifestar que compartimos el dolor y condenamos las repercusiones y la desaparición forzada y la masacre de los normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Nos sumamos al llamado de justicia y el grito de ya basta contra la impunidad que se vive día a día por la violación flagrante de los derechos humanos más elementales en nuestro país. Ni un resquicio de impunidad, que fueron las palabras del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no se queden solo en la retórica y se cumplan con su deber de brindar paz y seguridad a los mexicanos en un clima de respeto y restricto a los derechos fundamentales. Las autoridades municipales, estatales, federales deben rendir cuentas, pero no solo por Ayotzinapa, por todas y por todos los mexicanos y todas las ocasiones que han actuado de manera irracional, desapareciendo y asesinando ciudadanos en su derecho a demandar mejores condiciones de vida. Por ello exigimos que nos respondan: ¿dónde están nuestros compañeros muertos? ¿Por qué desaparecieron? ¿Por qué no han encontrado conforme a las recomendaciones y leyes internacionales de los derechos humanos? ¿Por qué, si eran de conocimiento público los nexos entre gobiernos locales y el narcotráfico, no se llevó a cabo ninguna acción para su desarticulación? ¿Por qué se nos niega el derecho a la información transparente, adecuada y oportuna? Es preocupante cómo en las 32 entidades que componen el país, el crimen ha impuesto sus reglas con toda impunidad y como ante la falta de acción por parte de las autoridades, los ciudadanos deben organizarse para garantizar su propia seguridad. Demandamos la aplicación del Estado de Derecho ante estos crímenes perpetrados por el Estado mexicano, que dejan de nuevo la evidencia de la complicidad con la que trabajan las fuerzas policíacas, militares, políticas con el crimen organizado. Recordamos que la obligación de todo Estado es garantizar la integridad y el derecho a la vida de todos sus ciudadanos. Es vital que el gobierno mexicano muestre la imparcialidad en la impartición de justicia, no atropelle el derecho a la libertad de expresión y manifestación, de seguridad de sus defensores de los derechos humanos y ayude verdaderamente a las víctimas o a aquellos que denuncian al crimen organizado. Proteja a los periodistas que son amenazados por los grupos criminales y lleve a juicio a las autoridades políticas e institucionales que promuevan la corrupción y que se enriquecen por los delitos que cometen y que no utilicen la tortura como un medio para incriminar a un ciudadano. Por todo lo antes planteado, solicitamos al Parlamento Europeo, institución símbolo de la unión y paz, y en el mundo que emita una resolución que comprenda: 1. La suspensión del proceso de actualización
del Acuerdo Global de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Unión Europea y el Estado mexicano, que se llevará a cabo en el 2015, hasta que el Estado mexicano, 1. Encuentre y entregue vivos a los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. 2. Se castiga a los responsables y cómplices, tanto autoridades públicas como integrantes del crimen organizado, de las desapariciones y asesinatos de los estudiantes de Iguala Guerrero, y además se exija la renuncia del gobernador Ángel Eladio Aguirre Rivero. 3. Asegura que las investigaciones por los hechos de Iguala se lleven a cabo con el acompañamiento de las instancias de derechos humanos, tanto del Parlamento Europeo como de la Unión Europea. 4. Garantice un conjunto de reformas para que se inicie una serie de investigaciones para identificar que integrantes del Congreso de la Unión, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial de la Nación se encuentran coludidos con el crimen organizado. 5. Garantice los derechos humanos de las familias de los estudiantes desaparecidos y asesinados, así como de todas las organizaciones de la sociedad civil, iniciativas ciudadanas, movimientos sociales, tanto los que se encuentran en México como en el extranjero, en razón de levantar la voz por todos estos hechos. En esta carta pueden asistir a la sesión plenaria del Parlamento Europeo programada para este jueves 23 de octubre en Estrasburgo, Francia. Asimismo, se autorice que este grupo pueda tener un encuentro con la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. De igual forma, estar presente en la comparecencia del jefe de la misión mexicana para la Unión Europea, licenciado Juan José Gómez Camacho, ante los integrantes de la delegación de la Comisión Parlamentaria Mixta México y Unión Europea. Que se impulsa la creación de una comisión especial para el caso de Ayotzinapa, que en dicha comisión se autorice el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos en México, grupos de expertos e iniciativas ciudadanas y sociales. Que de acuerdo a las cláusulas del Acuerdo Global y el Servicio Europeo de Acción Exterior, en coordinación con el Gobierno mexicano y colaboración del Comité Económico y Social Europeo, organicen el Foro Sociedad Civil en Unión Europea-México. En este sentido, solicitamos que la versión del Foro 2015 pueda constituirse en un espacio para revisar la situación de los derechos humanos en México. Por lo anterior, los exhortamos a no perder la oportunidad histórica que tienen en sus manos para que en su investidura en calidad de representantes y haciendo uso de los recursos que sean necesarios contribuyan de una forma activa y contundente en el combate a la violencia que se está viviendo en México y que ha costado sangre, miles de desaparecidos y muertos. El gobierno mexicano no dejará de ser observado en su actuar y creemos que esta vigilancia debe de articularse en un marco internacional para nunca olvidar y exigir el castigo a los responsables de los crímenes cometidos. No queremos más muertos, no queremos más torturas, no queremos desaparecer hoy y aparecer mañana en fosas comunes. Queremos que el gobierno respete los derechos humanos y que nadie en nuestro país tenga miedo de morir en manos de policías, militares, la marina o de grupos armados. Ni tampoco queremos vivir bajo el terror y los abusos del crimen organizado. Exigimos un verdadero Estado de Derecho, queremos justicia, respeto y dignidad. Justicia para Ayoxinapan, todos somos Ayoxinapan. Si no ardemos juntos, ¿quién iluminará esta oscuridad? Yo soy 132. Gracias.